Y hoy hablamos del estrés y esta posibilidad de aprender a regular las emociones para tratar de evitarlo. Antes hablábamos del estrés a fin de año porque decíamos estamos muy cansados, el año fue muy largo, pero con todos los problemas que tenemos los argentinos, parece que todo el año vivimos con estrés. Y es por eso que lo hemos invitado al doctor en psicología, Leonardo Medrano, para que nos hable un poco de esto. ¿Vivimos con estrés permanente? Bueno, sí, vivimos con estrés permanente. Y eso no es malo necesariamente. Siempre en el campo de la salud se diferencia lo que es un estrés sano de un estrés patológico o disfuncional. En realidad es normal, el estrés es una respuesta que tiene nuestro organismo para afrontar alguna situación problemática. Lo que pasa es que es una respuesta que está diseñada para durar un periodo corto de tiempo. Entonces lo normal es que uno se estrese y después de un tiempo tiene que tener un periodo de recuperación. El problema es que si no tenemos esa fase de recuperación y si continuamente tenemos demandas que hacen que estemos sobreestresados o estemos estresados de forma crónica, entonces ahí empiezan a aparecer algunas de las consecuencias del estrés crónico. ¿Cuál es ese estrés bueno del que hablas? En general, cuando nosotros tenemos una demanda, lo que hace nuestro cuerpo es, a nivel químico, libera una serie de hormonas que te dan como una extra energía, que te permiten responder a esa situación que es un poco más exigente de lo habitual. El problema es que esas mismas hormonas, si uno las va segregando de forma crónica, ya empiezan a generar algo que se llama neurotoxicidad, o sea, empiezan a afectar algunas partes del cerebro, empiezan a afectar el funcionamiento normal del cuerpo y eso empieza a traer consecuencias tanto a nivel físico como emocional. Claro. Por ejemplo, uno de los síntomas típicos, de los primeros síntomas de estrés, tiene que ver con la dificultad en el control de impulsos, ¿sí? Hay una parte del cerebro que es la primera que se empieza a afectar por esta situación de estrés crónico, que es la que se ocupa de inhibir, se llama control inhibitorio, de inhibir un impulso. Por ejemplo, vamos a notar cuando estamos estresados que estamos un poco más irritables o que estamos sin filtro, como que empezamos a decir las cosas y por ahí no las pensamos bien, o que vamos a tener problemas para concentrarnos. Entonces, bueno, esos son algunos indicadores, son los primeros síntomas de estrés que después se pueden ir agravando en la medida en que se haga cada vez más crónico. Leonardo, tal vez nos podés explicar qué significan estos patrones cognitivos automáticos. Fíjense, porque algunos de ellos hablan de la focalización negativa, de la catastrofización. Exactamente. ¿Todo nos resulta una catástrofe cuando tenemos mucho estrés? Bueno, el problema con las emociones, esto es importante también, las emociones son todas buenas. O sea, tener miedo, estar enojado, estar triste es perfectamente normal para el funcionamiento cotidiano. El problema tiene que ver con la intensidad y la duración de esas emociones. Si nosotros estamos muy enojados la mayor parte del tiempo o estamos con mucho miedo la mayor parte del tiempo, entonces eso ya empieza a generar problemas a nivel emocional. Y la duración de esas emociones, la intensidad, tiene que ver mucho con cómo pensamos. Y en general las personas todos tenemos un cerebro que está predispuesto a prestarle más atención a estímulos negativos. Es decir, supongamos que hay una situación en que hay, 10 cosas, que en el día me pasaron 10 cosas buenas y una mala. Y me focalizo en eso. Lo primero que va a tender a hacer el cerebro es a focalizarse en las situaciones amenazantes o negativas de forma automática. No es que uno lo haga de forma premeditada, ¿sí? Sino que es automáticamente una respuesta que tiene el cerebro de prestar más atención a eso. Y además solemos catastrofizarlo. ¿Qué significa eso? Agrandar las consecuencias negativas de esos estímulos. Incluso ni siquiera hace falta que tengamos un problema real. Muchas veces tenemos preocupaciones. Lo dramatizamos mucho más de lo que realmente el problema es. Y ese pensamiento polarizado, ¿qué significa? ¿Que nos vamos de un extremo al otro, de la euforia a la tristeza inmediatamente? Bueno, efectivamente. El cerebro lo que tiene son patrones automáticos para detectar amenazas y avisarnos cuando hay algún peligro, para que tengamos más chance de supervivencia. Entonces, lo que hace es, le prestamos más atención a algo malo, lo catastrofizamos y el cerebro tiene que reaccionar de forma rápida. Entonces lo suele polarizar. Entonces lo empezamos a ver como que es todo o nada. Es siempre, nunca. No hay un gris, siempre es blanco o es negro. Esos procesos automáticos, como tienen que ser simples, tienen que ser rápidos para el cerebro, lo que hace es los sobresimplifica y les cuesta ver los grises. Y cuando uno lo ve de forma polarizada, es más fácil que tenga emociones un poco más intensas. Vamos a ver en otra de las placas cómo podemos empezar a detectar que el estrés nos está afectando de manera negativa. Por ejemplo, ese estrés crónico lo que provoca es tensión, agotamiento,
fallas en la concentración, fallas en el control de los impulsos. Exactamente. Las consecuencias del estrés no son inmediatas ni abruptas. No es que uno se siente bien y de golpe tiene un montón de síntomas de estrés, sino que se van manifestando poco a poco. Los primeros síntomas tienen que ver con esto, con fallas en la concentración, fallas en el control de impulso, empezamos a sentir como que estamos más irritables, como que decimos las cosas por ahí sin pensarlos y después nos arrepentimos. Empezamos a tener también, los primeros síntomas tienen que ver con la tensión crónica, empezás a estar como sentir, incluso hay muchas personas que empiezan a experimentar dolores, porque ya están tan tensionados, tienen un músculo tan tensionado que empieza a generar dolor ya sea en la espalda o en el cuello. Si sigue avanzando el estrés empiezan a aparecer síntomas nuevos y uno de los más comunes es el agotamiento. Esa sensación de que nos levantamos y estamos como cansados, como que no nos recuperamos bien, exactamente. O volvemos del trabajo y sentimos que estamos como sin energía, incluso para hacer cosas que nos gusta hacer, sentimos que no tenemos la energía suficiente para hacerlo, como para hacer actividad física o estar con nuestros hijos, etc. Entonces, esos ya son indicadores de un estrés crónico, implica que ya hace bastante tiempo que venimos estresados y bueno, también es una señal, no es para preocuparse, pero es una señal para prestarle atención y empezar a revisar un poquitito, bueno, cómo puedo hacer para ir bajando un poco los niveles de estrés. Claro, porque si no, podemos pasar a la otra placa, que ya son problemas más difíciles de poder contener si no tenemos en cuenta que el estrés crónico después nos puede llevar a otro tipo de problemas. Lo vamos a ver en pantalla, tiene que ver con esto, con que se disminuye la productividad, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y crece la vulnerabilidad para trastornos mentales más severos. Exactamente. Uno de los primeros síntomas que vamos a notar del estrés se empieza a manifestar generalmente en el lugar de trabajo. Empezamos a tener la sensación, cuando uno está estresado empieza a sentir que su trabajo ya le da lo mismo, que ya le da lo mismo si lo hace bien o lo hace mal, es como que quiere cumplir y sacarse encima las tareas como para dejar de sentirse de esa forma. Pero el problema del estrés crónico es que empieza a generar consecuencias también a nivel de la salud, ¿sí? Por ejemplo, muchos cuadros como la hipertensión, los problemas cardiovasculares, son consecuencias que uno no las ve inmediatamente, pero que son producto de muchos años de estrés. ¿Sí? ¿Es motivo de carpeta médica esto, por ejemplo? El problema es que vas a notar mucho estos síntomas cuando te jubiles. Entonces, se le dice que el estrés es como un enemigo silencioso porque uno puede notar algunos síntomas en el corto plazo, pero los síntomas más fuertes del estrés los vas a observar de acá a muchos años. Bueno, y ese es un tema porque cada vez tenemos más esperanza de vida, cada vez vivimos más tiempo, pero el tema es, bueno, en qué condiciones vamos a llegar, porque el mundo del trabajo también es cada vez más demandante, cada vez se exigen cosas en menos tiempo y eso hace que, bueno, teniendo mucho estrés crónico, lleguemos en peores condiciones. ¿Y cómo se puede cambiar esa situación cuando el entorno no se puede cambiar? ¿Cómo lo hacemos desde lo personal? Bueno, eso es importante porque el cuidado del estrés es una responsabilidad tanto colectiva como individual. Es decir, nosotros tenemos que tener hábitos que nos protejan del estrés, como por ejemplo, en la medida de lo posible tratar de desconectarnos después del trabajo. Por ahí tenemos hábitos de la tecnología, en eso muchas veces nos ayuda, nos juega en contra porque... Seguís conectado y seguís trabajando. Absolutamente. Estás en tu casa y por ahí, por ejemplo, seguís rumiando, seguís pensando cosas del trabajo, estás preocupado por cosas que pueden llegar a pasar y eso es importante que uno aprenda a regularlo, a hacer actividad física. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero también es importante acompañarlo a nivel de las organizaciones y también a nivel del Estado. En muchos países ya existen legislaciones que orientan a, bueno, cuidar a los trabajadores y promover lo que es el bienestar emocional, porque es un valor estratégico no solamente para una organización, sino para todo el país. Cuando el sector de trabajadores es un sector que está quemado, eso afecta el desarrollo de todo el país, de toda la comunidad. Entonces es un tema que es estratégico y que muchos países cada vez tienen más legislación en el cuidado de estos temas. ¿Y en Argentina qué está pasando con eso? ¿Se tiene en cuenta? Porque debe ser uno de los países donde hay mayor cantidad de gente estresada, ¿no? Absolutamente. Mira, hay algunos estudios que indican en otros países, por ejemplo en España, en la época que tuvo una crisis que duró aproximadamente 5 años, casi se duplicaron la cantidad de trastornos mentales que había. Imaginémonos un país como Argentina, donde pasamos de una crisis a otra. Son situaciones que generan mucha vulnerabilidad y que aumentan mucho el estrés. Y lamentablemente no tenemos una legislación que proteja de forma estratégica y de forma intensa lo que es la salud mental. En general le prestamos mucha atención, que está bien, a la parte más física, a los accidentes laborales,
pero todavía hay un vacío legal en cuanto a la salud mental de los trabajadores y bueno, es un tema que yo creo que es el próximo desafío a tener en cuenta. Siempre hablamos del estrés en los trabajadores o nos centramos más en eso, en los adultos. ¿Los niños y los ancianos sufren estrés? Sí, sí, absolutamente. Y de hecho también cada vez son mayores los indicadores de estrés. ¿Cómo se manifiesta el estrés, por ejemplo, en los niños y en los ancianos? Y mira, en el caso de los niños pasa algo parecido a los síntomas de los adultos, ¿sí? O sea, uno empieza a notar, por ejemplo, problemas en la concentración, dificultades para el control de impulsos, por ejemplo. Hay un tema también que es más difícil para los chicos, que el área del cerebro que se ocupa de regular las emociones, todavía los chicos no la tienen plenamente desarrollada. Entonces, muchas veces, si ellos están expuestos a situaciones muy estresantes, tienen más vulnerabilidad que un adulto. ¿La tecnología afecta también a eso? La tecnología también, porque hay muchos procesos a nivel cognitivo por ejemplo, si vos estás mucho tiempo expuesto a videojuegos o a cierto tipo de tecnología, cuando tenés que hacer procesos más de inhibir, procesos que implican un esfuerzo voluntario, generalmente le cuesta un poco más a los chicos. Entonces, bueno, hay cuidados que por ahí no estamos teniendo, pero se estresan igual que un adulto y son más vulnerables a situaciones traumáticas también. Por último, en los ancianos, ¿cómo se da ese estrés? Y en los ancianos también pasa. De hecho, por ejemplo, uno asocia mucho el estrés al trabajo, pero por ejemplo, en personas que son jubiladas, por ejemplo, también tienen altos niveles de estrés. Y las demandas no son solamente laborales, también son demandas familiares, demandas interpersonales. Y un problema que estamos teniendo a nivel poblacional es que uno de alguna manera se tiene que reinventar cuando llega la jubilación. Sobre todo una persona que estuvo acostumbrado a trabajar todo el tiempo y bueno, ahora tiene que repensar qué va a hacer con su vida. Suele ser también un periodo muy estresante para muchas personas. Doctor Leonardo Medrano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Va a estar también el TEDx el próximo jueves en el Teatro San Martín, en el ciclo de TEDx, así que bueno. Están invitados. Muchas gracias. Por favor.